Sigamos adelante. A continuación realizaremos la iteración de los elementos, de los caracteres de una cadena de caracteres de un objeto str. Esta sería la sección 1.4. Escribamos aquí 1.4, iteración de una cadena de caracteres de un objeto str. Ok. Definamos aquí una variable que se llame frase y asignamos la siguiente cadena de caracteres. Python es un lenguaje de programación. Ok, mostremos el contenido de esa variable. ¿Sí? Preguntemos cuántos caracteres tiene. Aquí especificamos frase. Tiene 38 caracteres, incluidos, por supuesto, los espacios, los símbolos, los acentos diacríticos y el resto de caracteres alfabéticos. Todos los caracteres que están entre las comillas simples. Escribamos aquí iteración de una cadena de caracteres utilizando un índice. Bien, entonces como aprendimos con los objetos lista y tuple, especificamos la palabra reservada for, la variable de iteración, normalmente i, para indicar que es un índice, el operador in, utilizamos range y calculamos la cantidad de caracteres que tiene esa frase, esa cadena de caracteres. Entonces, esto genera 38, el valor que obtuvimos en este punto. ¿Ok? Y entonces se crea un rango desde 0 hasta 38, no incluido 38. Recordemos esa propiedad que tienen los rangos. Entonces, la variable de iteración i tendrá los valores desde 0 hasta 37. Es decir, que en la cadena de caracteres, este carácter, el punto, ocupa el índice 37. Entonces, imprimamos cada uno de los caracteres. Indiquemos aquí frase en la iésima posición, el iésimo carácter. Ahí están. Cada carácter se muestra en una línea independiente. Primero la P, la Y, etc. En el orden en que aparecen en la definición, en la creación de la frase, de la cadena de caracteres. Entonces ahí estamos realizando una iteración por índices. Al principio, la variable de iteración i tiene el valor 0, en la segunda iteración 1, en la tercera 2 y así sucesivamente hasta alcanzar el valor 37, que ya sería el último carácter, el valor, el carácter punto, este carácter que obtuvimos aquí. Bien, entonces aquí la iteración además la podemos realizar utilizando, bueno, antes de hacer eso cambiaré aquí el tipo de celda a código. Copiaré estas dos instrucciones, pegamos aquí y armamos esta impresión utilizando interpolación. Esta F nos indica que estamos formando una cadena de caracteres en donde podemos inyectar expresiones, valores dentro de la misma cadena, entre las comillas simples. También se podrían utilizar las comillas dobles. Entonces, indiquemos aquí en el índice tal, lo que diga la variable de iteración i, se halla el carácter, lo que indique frase en la iésima posición. Ok, entonces ejecutamos. Ahí está. Entonces empecemos acá.
dice aquí, en el índice 0 se halla el carácter P, y efectivamente es así. Es el primer carácter de la cadena, y ese proceso se va a realizar por cada uno de los caracteres de los índices que hay en esa cadena. Observemos este último caso. En el índice 37 se halla el carácter punto. Bien. Entonces ahora realicemos la iteración utilizando el esquema por cada elemento o for each. Para ello, escribamos aquí antes iteración de una cadena de caracteres con el esquema por cada elemento. Este esquema ya lo hemos aprendido. Quiero que esto quede en cursiva. Listo. Entonces observemos. Entonces vamos a ir por cada C carácter que hay en la frase. Imprimimos cada uno de esos caracteres. Ahí están. Se está iterando elemento a elemento, es decir, que por cada iteración vamos obteniendo los caracteres, cada uno de los caracteres que integra la cadena de caracteres. Esa es una forma de iteración de los elementos de una frase. Porque esto es posible, como hemos visto, con listas, con tuplas y con cadenas de caracteres. Porque estos objetos caben en una categoría llamada secuencia. Sequence es un grupo de elementos que están, digamos, en un esquema estructural secuencial. En una primera posición ubicamos un elemento, en la segunda posición otro. Entonces, ese esquema de, digamos, de organización de los elementos sigue una secuencia, unos pasos, por así decirlo. En cada paso, por utilizar esa metáfora, hay un dato. Y a ese paso lo podemos llamar posición o índice, por utilizar alguna comparación. Podemos utilizar aquí escribamos, podemos utilizar la función, escribamos aquí, enumerate, para iterar por índices y caracteres. Listo. Entonces, indicamos aquí for y este sería el índice, la variable de iteración para el índice, luego de la coma, la variable de iteración por cada carácter. Invocamos la función enumerate, pasamos como argumento el objeto de tipo secuencia, de tipo cadena de caracteres que representa una secuencia, por decirlo de esa manera. Aquí nos falta algo. Indicamos, aquí podemos decir, en el índice tal, lo que haya en i, se encuentra el carácter tal. Entonces decimos frase en la 10ª posición. Ejecutamos y ahí está todo el contenido de cada iteración. Entonces dice, en el índice 0 se encuentra el carácter P. Esta impresión que estamos obteniendo aquí es similar a esta otra, cuando realizamos la iteración por índices, únicamente por índices. Sin embargo, en este esquema nos podemos ahorrar esta expresión de acceso individual a un elemento de una cadena de caracteres. Veamos, copiamos, pegamos aquí y omitamos esta expresión. En su lugar escribimos C, porque C es cada uno de los caracteres que hay en la secuencia. Si ejecutamos, obtendremos en la salida el mismo resultado anterior. Pero este esquema, digamos, es un poco más eficiente porque la variable C
representa cada uno de los caracteres. No es necesario utilizar el mecanismo de acceso individual, el que especificamos aquí, para acceder a un carácter específico. De eso ya se encarga la variable de iteración C. Genial, ¿verdad? Aquí, como nota importante o como demostración adicional, podemos decir o preguntar lo siguiente: ¿cómo podemos invertir el contenido de una cadena de caracteres? Veamos. Entonces, seguimos trabajando con frase. Ahí está. Queremos recorrer en este caso esa variable frase de derecha a izquierda, que primero se imprima E, luego S, luego A, sigue R y al final F. ¿Qué hacemos? Tenemos una variable de iteración I, inRange. Entonces vamos a indicar aquí que empiece el primer argumento de range, va a ser el punto de inicio. Entonces intentemos de la siguiente manera: calculamos la longitud de la cadena frase, ok, y vamos hasta el carácter 0 e iteramos de menos, por cada iteración decrementamos el valor de la variable i, ya que empieza en el valor que tiene frase. Imprimamos el valor de la cadena frase en la 10ª posición. El recorrido se va a hacer de derecha a izquierda. Ejecutamos. Aquí tenemos un problema. Ya sé qué ocurre. Recordemos que tenemos inconveniente si utilizamos un índice inexistente. Se produce el error index error, el que se está generando en este punto. ¿Eso qué significa? Que aquí estamos empezando en la ubicación 38 y ese índice no existe en la cadena frase, no existe. Entonces le restamos -1. Ahí ya está. Entonces, al principio me equivoqué, me distraje un poco, pero cuando dije que se iba a imprimir el contenido de frase, que primero la letra E, la S, este es el nombre de variable, ahí me equivoqué, lo siento. Debe imprimirse primero el punto, luego la N, la O tildada, etcétera, hasta llegar a la P. ¿Listo? Aquí nos está imprimiendo la P. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Porque este carácter, este índice es excluido. Entonces debemos indicar que llegue hasta -1, pero no incluido. Es decir, que se va a llegar hasta 0, hasta el primer carácter. Ejecutamos y ahí ya aparece la P. Ok. Nos gustaría que cada carácter se imprima en una sola línea, que ocupen una sola línea. Entonces podemos parametrizar la función print indicando que el final no sea un salto de línea. Este es el valor por defecto. Indicaremos que se imprima una cadena de carácter vacío. Observemos. Ahí ya queda bien. De acuerdo. Escribamos aquí. Sin embargo, existe un atajo para realizar la misma operación. Bien, entonces decimos aquí frase que vaya hasta el principio desde el final de -1 en -1 de derecha a izquierda. Observemos el mismo resultado. Ok. Evidentemente este es el resultado de una impresión. Aquí él está generando una cadena de caracteres. Esto lo podríamos guardar en otra variable. Por ejemplo, aquí podríamos decir frase invertida. Ok. Entonces ejecutamos y podemos imprimir el contenido de esa variable. Ahí está. Muy bien. Dejamos hasta aquí. En el siguiente video
Vamos a aprender a iterar diccionarios, otra de las estructuras de datos que estudiamos en videos anteriores. Debemos seguir aprendiendo, seguir adelante. Hasta la próxima.